Bueno, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Luis Felipe Taborda, estudiante de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud. Quiero enviar un saludo muy especial a los compañeros de esta materia y al cuerpo docente. El día de hoy quiero presentarles los dos casos que hacen parte de la presentación del foro. ¿Sí? En el caso número 1, vamos a ver, hay una información relevante para el caso, información que debemos tener en cuenta una vez nos las ha entregado el consultante o la consultante en este caso. Entonces tenemos una mujer de 30 años que refiere ánimo continuamente deprimido durante 2 años aproximadamente, pérdida de placer en cualquier actividad, pensamientos recurrentes acerca de la muerte. En términos más, para mi opinión, de la finalización de su malestar, del no sentir más malestar, digamos que inicialmente no hay una evidencia o no hay una información orientada a que haya una ideación estructurada del tipo suicida. Sentimientos de culpa sobre cosas que ha hecho, cosas malas, pensamientos acerca de abandonar su trabajo debido a su bajo rendimiento y a la afectación grave a su capacidad de tomar decisiones. También no refiere diagnósticos o tratamientos anteriores a su sintomatología en el tiempo pues que mencionó, que son 2 años. Refiere tanto malestar que pregunta o nos pregunta mejor si deberíamos ingresarla a hospitalización. Duerme más, pero se siente cansada durante el día. Esto nos demuestra que no, que están afectándose los ciclos de sueño y que no se está produciendo un ciclo reparador del mismo. Hay una hiperfagia con un aumento de 12 kilos. Niega consumo de drogas o alcohol, importante también. Hay unos exámenes de laboratorio dentro de parámetros normales y asiste a consulta debido al empeoramiento de su estado de ánimo en las últimas semanas. Sí, se han acrecentado, digamos, la sintomatología desde la percepción de la consultante y por eso acude a consulta. Digamos que quiero pasar a la parte del diagnóstico. Este es el diagnóstico que he decidido. En mi opinión, considero que con base a una aclaración que nos da el DSM-5 en la página 109, ¿sí? En su guía de diagnóstico, que ahora se las contaré un poco más adelante, nos dice, pues considero que la consultante presenta un trastorno depresivo mayor de tipo grave en episodio único y con características de tipo melancólico. Registro el grave teniendo en cuenta tanto, ¿sí?, la codificación que nos da APA, como también teniendo en cuenta el tiempo en el que se han mantenido la sintomatología sin recibir atención oportuna. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el código 296.23 y F32.2. Entonces he querido poner todos los criterios para que veamos cómo se cumplen a cabalidad todos, salvo digamos el 5, que es el que nos habla de retardo psicomotor, ¿sí? ¿Por qué digo este? Porque lo presumimos, ¿no? Presumimos que inicialmente no hay información que nos permita decir si lo hay o no, pero se presume, digamos, que podría existir. Eh, Más allá de eso, los demás criterios se cumplen a cabalidad. ¿Sí? El criterio A se cumple cada uno de los puntos, ¿sí? Ánimo deprimido, anedonia, el aumento, que también puede ser pérdida, pero en este caso es aumento de kilos, ¿sí? La hipersomnia sin generación de descanso o percepción de descanso en la persona, afectaciones, procesos, por ejemplo, de tipo ejecutivo, ¿sí?, como toma de decisiones, que también lo tiene, sentimientos recurrentes de incapacidad, culpabilidad, bajo tono emocional, ¿sí? En el criterio B hay un malestar clínicamente significativo que está afectando los ámbitos laborales, interpersonales y familiares, al punto que la consultante asiste a consulta, valga la redundancia, por el, el agravamiento, digamos, de esta sintomatología. En el criterio C no hay un consumo, no hay cómo poder atribuir esto a un consumo de sustancias. La consultante nos niega cualquier consumo de sustancias o de fármacos. En el criterio D no se evidencia la existencia de algún trastorno del tipo esquizofrénico o psicótico. Y en el criterio E no se evidencian episodios maníacos o hipomaníacos anteriores. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, lo he establecido en 3 niveles con base a la reflexión y a la evaluación del caso que he hecho. En primer lugar,
había una hipótesis diagnóstica de un trastorno depresivo persistente o distímico, la cual se excluye porque si tomamos este diagnóstico para la consultante estaríamos excluyendo síntomas muy importantes que hacen parte del malestar de la misma, ¿sí? Como la anedonia, como los pensamientos recurrentes sobre la muerte y demás, ¿sí? Hay, hay, hay más o menos 3, 4 síntomas puntuales de la consultante que si optamos por el trastorno depresivo persistente quedarían fuera. No estaríamos evaluando su existencia, con lo cual estaríamos cometiendo un error a nivel clínico. Entonces, por eso excluimos este diagnóstico y por el acápite de APA en su página 109, que ahora en un momento se los comentaré. También el trastorno ciclotímico, ¿sí? Un segundo nivel hipotético diagnóstico en el que se excluye ya que para poder incluir este trastorno, este diagnóstico, debería la paciente no tener criterios cumplidos que tengan que ver con el trastorno depresivo mayor, y como acabamos de ver los cumple todos o casi todos. Entonces quedaría inmediatamente excluido de este trastorno ciclotímico. Y el trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo queda excluido en tercer nivel, ya que no existen manifestaciones psicóticas como delirios y o alucinaciones. Entonces, eso sería como el diagnóstico diferencial. Repito, eh, he optado por el diagnóstico de trastorno depresivo mayor grave en episodio único con características de tipo melancólico. Entonces, pasamos al caso número 2. Caso número 2 donde tendremos a Juan, que es un hombre adulto de 33 años, que refiere a una conducta obsesiva, consistente en pensamientos recurrentes y rumiantes sobre diversos temas. Estos pensamientos van acompañados de necesidades comprobatorias y rituales como lavarse las manos compulsivamente. Esto va a ser bien importante para el diagnóstico de Juan. Las comprobaciones, refiere el consultante, están vinculadas a numerosas conductas y asiste a consulta porque refiere que se le siente que se le está yendo de las manos ya toda esta situación. Frente a esto, tener en cuenta que en ambos casos, tanto en el 1 como en el 2, los consultantes asisten a ver al clínico, ¿eh? Porque llega un punto donde ya el malestar no es aguantable, ¿sí? Llega un punto donde ya se exacerban, digamos, las sintomatologías de los pacientes, que ocurren en ambos casos. Sienten que se les está yendo las manos tanto su situación depresiva como en este caso los comportamientos obsesivos y, eh, y las compulsiones. Entonces, para el proceso de evaluación y diagnóstico he establecido 4 procesos puntuales que me parecen necesarios. El primero es la entrevista clínica, en el cual como instrumento creo que como clínicos muchos utilizamos un protocolo o tenemos construido, ¿no? Unos protocolos de entrevista clínica, ¿no? Inicial y demás para el recibimiento de nuestros consultantes. Pero también considero importante tener a mano criterios diagnósticos del DSM-5. Si bien desde que leo el caso parte una hipótesis diagnóstica de un trastorno obsesivo compulsivo, tampoco puedo dejar de lado el que pueda ser un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Y por ahí debería revisar también en los criterios del DSM-5. Entonces, por eso los incluyo en esta primera parte del proceso. En la segunda, pruebas psicológicas a nivel diagnóstico. Entonces, he optado por 3 pruebas, tanto por sus características psicométricas como que son también muy usadas tanto en el ámbito de investigación como de intervención. Estas son la escala de obsesión de Yale Brown, el inventario de ansiedad de Beck y el inventario de Mosley de obsesión y compulsión. Aquí yo creo que con estas 3 pruebas podríamos también, junto con el protocolo de entrevista clínica, ya tener una idea mucho más clara de hacia dónde puede estar orientado el diagnóstico del consultante. También apoyarnos en registros conductuales. Yo creo que es importante que el consultante también pueda realizar unos autorregistros que nos permitan conocer ciertos parámetros de sus comportamientos rituales, como son la frecuencia, la latencia, la duración y la intensidad.
me parece que es importante que conozcamos y que hagamos casi que una topografía de estas conductas, ¿no? Y nos permite también establecer casi que un análisis funcional de los parámetros conductuales que está teniendo este consultante. Y finalmente, pero no menos importante, la evaluación familiar, ¿sí? Porque ahí vamos a poder evaluar la dinámica interna, situaciones también que estén ocurriendo ahí que puedan tener que ver con la sintomatología del paciente y por qué no conocer también información relevante ya desde la óptica de los familiares. Entonces, como les decía, el diagnóstico diferencial lo tengo en términos de un trastorno obsesivo compulsivo con introspección buena o aceptable, que es la aclaración que nos pide APA que hagamos en el DSM-5, y el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Yo me he decantado por el primero, por el trastorno obsesivo compulsivo con introspección buena o aceptable, ya que considero que no se cumplen los criterios para el trastorno del tipo de personalidad. En cuanto a la intervención psicoterapéutica, lo tengo orientada en 4 elementos que están relacionados para mí entre sí, como son ejercicios de detención del pensamiento, autoinstrucciones, reestructuración cognitiva y entrenamiento en habilidad de afrontamiento. Hay un quinto paso, pero lo veremos en el punto siguiente. Entonces, considero que todos van a estar relacionados para la mejoría del paciente, del consultante. ¿Por qué? Porque va a ser importante ayudar o apoyar el proceso en el que el consultante pueda hacer un stop, pueda lograr detener esos pensamientos intrusivos, ¿no? Y actuar sobre ellos, para que esto les permita también a ir introduciendo elementos de autoinstrucciones que favorezcan también a aportar también, entre otras cosas, a su sentido de autoeficacia, ¿no? Y de afrontamiento a las situaciones. Esto asimismo va a apoyar la reestructuración de ciertas distorsiones y pensamientos irracionales que puede tener el consultante y que favorecen, ¿no? Hacen el punto de disparador de los comportamientos rituales, ¿no? Y que esto le permite también generar comportamientos alternos a la cadena, digamos, que viene presentando, si lo tomamos en términos del ABC, ¿no? Como propone, por ejemplo, Ellis, de la situación, la intermediación del pensamiento y la generación de un comportamiento. Y también esto va a favorecer el que establezca habilidades de afrontamiento y conductas adaptativas para enfrentar y afrontar esos estresores. El punto quinto son las tareas de exposición con prevención de respuesta, que me parece fundamental y que lo tengo estructurado en 5 pasos. En el primero, en la fase 1, hablar acerca de ese elemento que le genera estrés y ansiedad con el clínico, claro está. En la fase 2, imaginar ese elemento en una situación hipotética. En la fase 3, imaginar nuevamente, pero en una situación recordada que le permite reexperimentar y digamos que casi que reafrontar, aunque de un modo un poco más lejano, dicha situación por medio del trabajo y del diálogo también socrático, ¿no? Con el clínico. Y en la fase 4, ver ese elemento ansiógeno en compañía del terapeuta. Para en la fase 5 también ya poder vivenciarlo y hacer ya la exposición frente al elemento mismo, pero en soledad. Entonces, me basé también mucho en los elementos que nos propone Albert Ellis, para decirnos cómo las técnicas emotivas y las técnicas o los ejercicios de imaginación deben ir eh, anegando el terreno, ¿no? Para que el consultante pueda ir de menos a más y pueda ir generando las estrategias inicialmente desde un punto de vista imaginario, imaginativo, pero que sean funcionales cuando se enfrenten en la situación real, digamos, con el elemento ansiógeno. Entonces, por aquí pongo al final las referencias, ¿sí? En las que me apoyo para hacer este trabajo. Mi nombre es Luis Felipe Taborda. Fue un placer hacerles esta presentación muy breve de mis casos. Espero tengan todos un feliz día y un saludo para todos desde Colombia.